luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Hola a todos, bienvenidos a la Cueva 51. Estos sonidos nos transportan a selvas impenetrables. Selvas como la del Congo, la segunda más grande del mundo, donde aún hay misterios. Bienvenidos, esto es la Cueva 51 y hoy nos adentramos en la selva menos estudiada, la segunda más grande del mundo, y que se cree que un 80% de su territorio está completamente inexplorado. La selva del Congo no es exactamente como el Amazonas. El Amazonas cada vez se está deforestando más, y del Amazonas, aunque aún quedan muchos lugares por descubrir, mucho está ya descubierto. Pero la selva de la cuenca del Congo es tan espesa, sus copas de los árboles son tan grandes, que desde el aire no se puede ver absolutamente nada. Hay sitios impenetrables, porque en esa zona llueve muchísimo y hace mucho viento, y como he dicho al principio, el 80% del lugar está absolutamente inexplorado. Imaginaos todo lo que puede haber de fauna, de flora, de incluso tribus que no se conocen. Y hoy voy a hablar del mayor enigma, el mayor enigma africano, que ocurre precisamente desde hace décadas y décadas en este lugar. Y hoy hablaremos del Mokele Mbembe. Sinesi es el dinosaurio marino más famoso del mundo, aunque últimamente está ya casi descartado de que exista un animal de esas características en la zona del lago Ness. Sí que hay otro que, digamos, se le puede dar mucho más crédito, y es que el Mokele Mbembe sería una especie de dinosaurio marino que ha sido visto, cazado, incluso grabado por expediciones en los remotos ríos del Congo. Y por eso empezamos en 1932, cuando el escritor y naturalista inglés Ivan T. Sanderson pudo ver a esta criatura en una de sus expediciones. La zona era una pantanosa región del río Maniu, en la África ecuatorial occidental. Se encontraba navegando junto con sus compañeros en una zona aún inexplorada de este gran río, cuando, según cuentan, en una cueva cercana se oyó un ruido ensordecedor, y, según relata él mismo, vimos como algo enorme se levantó frente a nosotros, convirtiendo el agua en espuma. La visión duró apenas unos instantes, pero fue un tiempo suficiente para que pudiesen apreciar que lo que se había levantado era una cabeza negra de un animal semejante a una enorme foca, aunque mucho más ancha y larga, y que de esa cabeza salía un cuello muy largo. Al principio creían que se podía tratar de un hipopótamo adulto,
Pero cuando escribieron y dibujaron lo que habían visto, se parecía mucho más a un plesiosaurio, un dinosaurio marino parecido a Nessie. Después de ver eso, la expedición iba con 2 piraguas. Se alejaron rápidamente porque no sabían si esta criatura les podía tumbar la piragua. Las piraguas, hay que decir, que iban conducidas por los indígenas, que de repente empezaron a gritar aterrados: Mokele Mbembe, Mokele Mbembe. Claro, cuando llegaron a tierra firme ya un poco más tranquilos, empezaron a hablar con los nativos de la zona. Y les dijeron qué era eso, les preguntaron qué era eso, porque se ve que los nativos sabían qué animal era. Y todos coincidieron en que en esos parajes vivía un terrible animal, que le llamaban Mokele. Decían que era un ser vegetariano, que se alimentaba sobre todo de las lianas y bayas, pero que podía ser muy territorial y agresivo, que mataba cocodrilos y hipopótamos. Y por eso en esa zona, los ríos del Congo, hay que recordar que muere mucha gente por ataques de cocodrilos, serpientes, hipopótamos, pero curiosamente en esa zona apenas hay estos animales. Se dice, los nativos dicen que han encontrado muchas veces cuerpos de hipopótamos aplastados en la orilla de los ríos. Hipopótamos que hay que recordar que son los animales, uno de los más feroces de África, que no andan con chiquitas. Pues hay un animal, eso está demostrado porque están los cuerpos, mucho más grande que ellos, que prácticamente los aplasta. Pero la existencia de este extraño dinosaurio, diríamos, no solo existe en esa zona de la que hemos hablado, de la expedición de Sanderson, donde lo vieron por primera vez, sino que en casi toda África, en las regiones pantanosas y sobre todo en la parte de la selva del Congo. Hay que recordar que en la selva del Congo hay más de 14.000 kilómetros de ríos y pantanos. Muchas veces, sobre todo los indígenas, dicen que este animal existe. No hay, fuera de ninguna duda, que hay un animal, que es como hemos descrito. Y desde la expedición de Sanderson, claro, empezaron a llegar muchas más expediciones para ver si era verdad que existía este tipo de animal. Y en todas las expediciones, en algunas incluso han podido grabar vídeos de muy mala calidad, pero el vídeo está en internet, lo podéis buscar. Se han hecho fotografías también de mala calidad, pero sobre todo lo que hay son relatos de indígenas, relatos de gente que desde hace décadas o incluso siglos dicen que esta criatura es real, que los antepasados ya convivían con ella y que es muy agresiva. En 1982, el doctor Roy McCall, de la Universidad de Chicago, organizó una exploración de la zona, sobre todo de la zona norte del lago Likusia, en la República Popular del Congo. Desde ahí es la región donde les habían llegado multitud de noticias de avistamiento de este animal desconocido por la ciencia. Durante varias semanas, estos científicos recorrieron una extensa zona, apenas descubierta y mucho menos por hombres blancos. Finalmente, estos testigos, estos científicos que a la vez fueron testigos de algo espectacular.
encontraron las huellas de un animal completamente desconocido, de un tamaño muy grande, mucho más grande que el de un elefante. También hay fotografías de estas huellas en internet y se puede ver perfectamente que son huellas de o algún tipo de ave gigantesca o algo más grande que un elefante. Por ahí hay que recordar que en el Congo, en las selvas del Congo, hay muchos elefantes, muchos aún, según qué tipos de elefantes, se dice que aún no se han descubierto, que podía ser que fuera algún tipo de elefante no descubierto, pero según las fotografías y lo que estudiaron, era un animal mucho más grande que un elefante. Y claro, en esta vorágine de expediciones, que ahí me sorprendió porque iban encontrando cositas. Unos lo describieron al principio, otros lo grabaron en vídeo, otros encontraron huellas. O sea que estaban encontrando muchas más cosas, muchas más pistas que lo que se podía encontrar del monstruo del lago Ness o de los Bigfoots o pie grandes en las montañas de Europa y de Estados Unidos. Y ahora, bueno, vamos con otra expedición. Esta vez eran científicos de la Universidad de Brasville, que pocos meses después de el grupo científico de la Universidad de Chicago también fueron por esa zona. Esta vez tuvieron más suerte, porque el biólogo Marcelin Agnana y su equipo se encontraron frente a frente con ese animal. Dijeron que era una especie con un aspecto completamente distinto a cualquier animal conocido en esa época, y con una morfología muy similar a la de un dinosaurio, y sobre todo lo que conocemos comúnmente como plesiosaurio. Era como si ese animal hubiera aparecido ahí a través de una máquina del tiempo. Eso es como lo describieron. Y parecía ser surgido del Mesozoico, que es el tiempo comprendido en que los dinosaurios habitaban la Tierra. Diríamos que en el segundo periodo, el periodo secundario, porque primero hubo el primer periodo que aparecieron los dinosaurios, y después ya un segundo periodo donde ya los dinosaurios se iban adaptando y se sabe que había dinosaurios marinos que empezaron a entrar dentro del agua, o tampoco se sabe exactamente si es que estaban en el mar y empezaron a salir fuera. Pero bueno, sea como sea, lo que vieron esta gente de la Universidad de Brasville, justo delante suya, era lo que denominaban un dinosaurio. Pero, por desgracia, en esta ocasión fue imposible obtener ya una prueba definitiva para demostrar al mundo entero la existencia de este llamado fósil viviente. Querían conseguir la captura de un ejemplar, pero la complicada orografía y el intrincado laberinto de pantanos y ríos hizo imposible que lo pudieran seguir y lo pudieran cazar. Después, a partir de ese momento, otras expediciones ya que volvieron a intentar encontrarlo ya no tuvieron apenas éxito. Pero unas expediciones ya años después que sí que tuvo una prueba, digamos, gráfica, fue una, y también una de las últimas, que se realizó por 11 japoneses entre marzo y abril de 1988. Muchos habían participado con anterioridad en otros viajes a la zona. Estaban en las marismas del lago Tele, en la misma región de Licuala. Muchos lugareños habían testificado que habían visto directamente al monstruo. Para ellos era un monstruo. Fijaos que no le llamaban dinosaurio, ni le llamaban... Porque claro, esta gente
estas tribus de África, en esas épocas, no tenían acceso ni a libros, ni a televisión, ni absolutamente a nada. Para ellos era un monstruo marino, porque era muy peligroso, que convivía con ellos. Uno de ellos, un testigo que vivía a las orillas del lago, afirmó haberlo visto entrando en el lago un mes antes. Y después, otro cazador, un cazador de elefantes llamado Immanuel Mongumelo, dice que lo vio entre los ríos Sanga y Bai, que están justamente conectados con el lago Telle. Incluso varios de los ancianos de la aldea, de esta aldea, a la orilla del río, recuerdan que a principios de siglo, una de estas, como le llaman, criaturas o monstruos, fue cazada por unos pigmeos cerca de la zona de Umé. Dicen que lo cazaron y se comieron su carne. Pero los expedicionarios japoneses que estaban en esa zona, ya para hacer, digamos, la expedición definitiva, tuvieron suerte. Solo una vez vieron un gran objeto negro flotando en el centro del lago. Pero en ese momento había muchísima niebla, y esa niebla les impidió observar más detalles del animal. Pero pudieron conseguir hacer una fotografía, y creo que también fueron encargados de hacer un vídeo. Se cree que en zonas apartadas de este continente africano hay un extraño y enorme animal que, como he dicho, sería más marino que terrestre, y, como dicen los exploradores, cazadores, los pigmeos, las tribus y la gente que vive en las orillas de la cuenca del río Congo y en las selvas, no es algo reciente. Hace décadas, y yo creo que cientos de años, que si existe este animal, vive en esa zona. Pensad que el 80% no está descubierto, y que es la zona del planeta que, digamos, se conserva intacta desde hace miles de años. Y Alfred Oliusus Horn, otro explorador y cazador del siglo pasado, también dijo haber visto pisadas de un desconocido animal, esta vez en Camerún, que los indígenas le llamaban Jagonini, que significa buceador gigante. Y lo describió así: las huellas de la bestia eran del tamaño de unas grandes sartenes, con 3 enormes garras. Cuenta este cazador y, por desgracia, traficante de animales, que recogió abundantes testimonios entre los nativos sobre la fiereza de la bestia. Como veis, coinciden exactamente, si buscáis la foto de las huellas del Mokele Mbembe en internet, coinciden exactamente los testimonios que han visto huellas con la forma de las huellas que se fotografiaron. Y si este hombre, el siglo pasado, ya vio huellas de este animal, años más tarde, en 1913, un capitán de las fuerzas coloniales alemanas que estaba en Camerún, el barón von Stein-zu-Lausnitz, realizó una completa investigación sobre las riquezas minerales y naturales de este territorio, para que fueran básicamente robadas por el Imperio Alemán. Y en su extenso trabajo, hablando de los minerales que había y todo eso, hay un párrafo pequeñito que dice: existe al parecer una criatura que causa el terror entre los negros de determinadas zonas del Congo, del Bajo Ubangi, del Sanga y del Ikelemba, al que le dan el nombre genérico de Mokele o Mokele Mbembe. Según diversos relatos provenientes de otros guías experimentados y de expedicionarios, el animal es de color oscuro, piel lisa
y más grande que un elefante. Su cuello es largo y flexible y cuenta con una cola con un gran poder. Se cree... Hay gente que dice... Un cazador que estaba en la zona, que incluso le disparó, y que tiene la piel tan gruesa que la bala rebotó. Eso cuenta un cazador congoleño. Y esa es la descripción que hacen de este animal, exactamente como si fuera un dinosaurio. Y este informe de este militar alemán fue muy meticuloso. Decía así, aparte de lo mencionado anteriormente: los rumores señalan que emplea la cola para hacer zozobrar las canoas, que caen bajo su radio de acción, para a continuación matar con saña a sus ocupantes, pero sin llegar a devorarlos. Se asegura que el animal vive en las oquedades y cavernas que forman la arcilla en los márgenes del río. Unos nativos incluso me han estado enseñando el alimento predilecto de este monstruo: lianas con grandes flores blancas que dan una especie de savia lechosa y que tienen unos frutos parecidos a las manzanas. Incluso en una ocasión el barón von Stein pudo ver el sendero que había trazado el animal. Pero hay más animales extraños en el Congo. Hay otro extraño y desconocido animal. El nombre va cambiando. Normalmente se le llama Chimpegwe. En 1910, un traficante, ya había traficante de animales salvajes en 1910, imaginaos, Karl Henbeck recibió por varios caminos distintos la noticia de un gran animal desconocido, el Chimpegwe. Era mitad elefante, mitad dragón, que habitaba en la región sur del Congo belga y la actual Zimbabue. Estaba tan convencido que se trataba de una especie de dinosaurio, posiblemente, como dijo él, relacionado con brontosauros, que organizó una expedición hacia la zona del lago Bangueolo, a 260 kilómetros al este de Elizabethville. Esta expedición fracasó y no encontró absolutamente nada en el lago. Pero sin embargo, el escritor inglés J.E. Hooks, que vivió 18 años a orillas del Bangueolo, hizo una muy detallada encuesta entre los nativos de la zona, recogiendo multitud de testimonios sobre este animal, a los que ellos le llamaban Chimpegwe. Uno de los más destacados es la narración del jefe de la tribu de los Gwashi, cuyo abuelo fue testigo presencial de la caza de una de estas bestias en aguas del río Luapula. Este colono cuenta que el funcionario británico retirado M.H. Conrad se despertó una noche por un gran ruido de chapoteo y que al revisar intrigado los contornos encontró sobre la arena unas enormes huellas totalmente desconocidas. Y así hay multitud de testimonios de animales marinos en estas zonas del Congo. En Angola también se dice que hay un monstruo acuático, al que le llaman Cogeyamenia, un animal que emite potentes rugidos y que se le llama el león de las aguas, y que este animal es un enemigo íntimo de los hipopótamos. Y hay muchísimas cosas más en el río, en los ríos del Congo. Imaginaos los animales que puede haber. Imaginaos lo que no se ha descubierto en esta zona. El 80%, recordad, está inexplorado, no se puede ver ni por aire ni por tierra. Son millones de kilómetros cuadrados de selva. Y lo que debe haber ahí debe ser impresionante. Incluso tribus que no se conocen. Y en un lugar donde llueve mucho, donde la vegetación es frondosa, hay muchos elefantes, leones, serpientes, hipopótamos. ¿Y por qué no? No puede haber algún tipo de descendiente
de los dinosaurios, como hoy en día tenemos animales que descienden de los dinosaurios, como las aves, ¿por qué no puede haber en esta zona inexplorada, inhabitada, y que nadie ha entrado nunca, animales que provienen de hace miles de años? Yo creo que sí. Yo me creo las historias que cuentan los nativos de la zona. Gente que no ha visto nunca un libro, no ha visto nunca una televisión, y hasta 1930, que fue la primera expedición, nadie le había hablado ni preguntado por este extraño animal. Ese extraño animal ya vivía con ellos desde hacía siglos. Lo cazaban, mataba gente, sabían de qué comía, y un animal que, ¿por qué no?, podía ser un dinosaurio del pasado, que si hubiera conservado su especie en estos grandes ríos, hondos, frondosos, en estos ríos donde nadie apenas ha explorado. El Mokelembembe y otras extrañas bestias, mitad serpientes, mitad dinosaurios, seguro que campan a sus anchas por aún nuestro planeta. Es verdad que si queda alguno, serán muy pocos especímenes, eso seguro, porque si no se verían muchísimo más. Pero quién sabe cuántos años pueden vivir. Si una tortuga puede vivir más de 100 años, quién sabe si este tipo de animales pueden vivir 100, 500 sin tener depredadores. Y quién sabe, aunque, ojo, a veces sea como una leyenda para asustar a los más jóvenes de las tribus, en algún momento, cuando era leyenda, alguien hace cientos de años vio lo que hoy en día conocemos como un dinosaurio. Yo creo que pueden existir este tipo de animales. No puedo decir que sean dinosaurios porque no he visto ninguno ni he hecho ninguna expedición, ojalá. Pero lo que sí está claro es que seguro que hay animales de hace miles de años que vivían y que aún están entre nosotros. Gracias a todos y hasta la próxima.